Vamos a trabajar esta noche, hermanos, nuevamente allí donde hemos quedado en la última enseñanza. En la anterior enseñanza estuvimos allá en Primera de Corintios, estamos en Primera de Corintios. Tome usted la escritura porque hemos estado versículo por versículo y esta noche vamos a tratar de avanzar un poco más porque ya creo que hicimos el estudio y la enseñanza de esa primera parte de esas salutaciones de Pablo que están llenas del contenido espiritual, a pesar de ser unas salutaciones, nos hablan mucho de la realidad espiritual que Pablo tenía. Pablo tenía una realidad espiritual que vivía día a día. Y siendo una persona que estuvo en Corinto, siendo la persona que comenzó, fue el vehículo para comenzar la iglesia en Corinto, pues ahora, después de haber estado ahí él casi cerca de 1 año y medio, estuvo, porque él mismo lo dice, ¿no? Estuvo 1 año y medio en Corinto, Pablo trabajando arduamente por el crecimiento, por colocar las bases, por colocar los fundamentos apostólicos en todos esos hermanos que quedaron allí en Corinto, y él ahora les va a escribir una carta a los corintios, y va a estar escribiéndole acerca de problemas y asuntos que se estaban presentando allá en la congregación. Es bueno entender que el apóstol Pablo, pues, tenía una gran relación y comunión con su equipo apostólico. A veces le llegaban noticias de los mismos hermanos que trabajaban con él, pero a veces había otra serie de hermanos que también tenían esa comunión con Pablo y le traían noticias o le escribían y le llegaban esas noticias. Entonces aquí está Pablo respondiendo. Ahora vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza a afrontar la situación en la iglesia. Oiga, ¿qué problema? ¿Qué problema afrontar situaciones a veces en la iglesia? Porque son situaciones que se están presentando con los hermanos. Situaciones que tienden a salirse de lo que es una comunión y una vida espiritual que genere y que se preste como el ámbito para un buen desarrollo espiritual. Entonces, Pablo como apóstol, a él va a tratar asuntos que tienen que ver con los problemas que estaba presentando la iglesia en Corintios. Ya hay los asuntos en la iglesia en Corintios. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas, tenía varias circunstancias, hermanos. Parecía que los corintios, dado su entorno, dado su cultura, dado todo lo que estuvimos hablando al inicio, cuando comenzamos a ver, cuando hicimos la introducción a Corintios, sabemos que los corintios tenían pues una cultura y un ambiente bastante complejo. Y es una de las cartas donde podemos ver donde Pablo está tratando muchos problemas, está tratando varios problemas que estaban ocurriendo. A pesar de que Pablo había permanecido allí un tiempo bien interesante, estamos hablando de un apóstol que estuvo allí 1 año y medio. Y pues el apóstol, ustedes saben que tiene toda esa potestad de colocar fundamentos firmes y en ese fuego del espíritu con que iba Pablo, y se estaban presentando inconvenientes. Fíjense ustedes, como lo hablábamos la última vez, que el versículo 2 del capítulo 1 dice a la iglesia de Dios. Él no dice a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya había comenzado un grupo de hermanos a reunirse. A la iglesia de Dios que está hoy podíamos hablar, en Tuluá, a la iglesia de Dios que está en Pereira, a la iglesia de Dios que está en Medellín, a la iglesia de Dios que está en Roldanillo, a la iglesia de Dios que está en Cali, a la iglesia de Dios que está en Ricaute. Bueno, tantas partes que podemos decir, porque nosotros entendemos que la iglesia de Dios, nosotros somos parte de la iglesia de Dios, y esa es la razón por la que Pablo va a escribir a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y va a decir Pablo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mire usted que como Pablo va a afrontar tantos problemas,
estos problemas no deberían de darse o generarse tantos problemas en una iglesia que estaba siendo llamada a ser santos, ¿no? Dice a los santificados, dándonos a entender Pablo una cosa bien interesante que va a tratar a través de toda la carta. Fíjense que Pablo va a tratar a través de toda la carta estos procesos que vivimos nosotros, que nos van llevando hacia la madurez, hacia el desarrollo espiritual, hacia el avance del espíritu en nuestra alma, al avance del espíritu en nuestra alma, al avance del espíritu en esa alma que está siendo renovada, se le llama santificación. Entonces, por eso Pablo les recuerda a los corintios, les recuerda, ¿qué les recuerda? Bueno, ustedes son santificados. Ya están santificados en Cristo, ya tienen toda la potestad de ser santificados. Ustedes están llamados a ser santos. Por lo tanto, todo lo que voy a escribirles es lo que debería estar ocurriendo y lo que debería de estar sucediendo y pasando en un grupo de hermanos que están caminando, en un grupo de hermanos que se han unido y que se han congregado en torno al Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Claro que todos vamos al avance hacia la madurez. Claro que si vamos al avance hacia la madurez se van a presentar circunstancias entre unos y otros. ¿Por qué se van a presentar circunstancias entre unos y otros? Porque la iglesia es un lugar donde confluye no solamente nuestra vida espiritual, sino que en la iglesia también que confluye nuestra vida carnal. Yo podría decirle, a ver, que levante la mano los hermanos que no tienen problemas, que no han visto problemas, que no han experimentado problemas con hermanos que se reúnen. Si yo pregunto eso, yo creo que todos tendríamos que levantar la mano. ¿Y por qué todos tendríamos que levantar la mano? Porque la iglesia está conformada por piedras vivientes. Y esas piedras vivientes tienen la particularidad todavía de estar en proceso. Entonces, no piense, uno quisiera que todos los hermanos que llegaran, según nuestros conceptos, que todos los hermanos que llegaran no se vuelvan a presentar o no hubiésemos a tener problemas. Pero eso no va a ocurrir. Vamos a tener que afrontar problemas, vamos a tener que afrontar circunstancias, vamos a tener que ver que los hermanos van a presentar conflicto en algún momento, porque cada persona tiene una forma, cada persona tiene una madurez, cada persona, imagínense usted cuando vienen hermanos y se encuentran en el Señor y que salen de varias corrientes donde han tenido formaciones doctrinales que confluyen y se unen esos hermanos. ¿Usted se imagina qué pasa? Pues comienzan a haber criterios, comienzan a haber pensamientos, comienzan a haber cosas que entran en conflicto. Pero Pablo nos recuerda, a pesar de que ocurran todas esas cosas, a pesar de que estamos todos en el proceso, sabemos que estamos llamados a ser santos y que el proceso de la santificación está ocurriendo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está en ese proceso de santificación. La máxima de la santificación, si vamos a hablar de una frase máxima de santificación, pues es lo que Juan el Bautista dijo, ¿no? ¿Cuánto de santificación hay en mi vida? ¿Cuánto de santificación hay en mi vida? Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y la santificación está muy relacionada con que haya más de Cristo en mí y menos de mí. Entonces, en eso conocemos la santificación en medio de los hermanos. Cada que vemos un hermano y vemos más clara la imagen de Cristo, podemos hablar de madurez espiritual. Entonces, Pablo escribió que estos creyentes habían sido llamados, cada uno de ellos, a estar en comunión con ese Cristo viviente, porque de eso se trata, ¿no?
que cada uno de los hermanos vaya entendiendo que es necesario que todos entremos a participar de esa comunión en Cristo, que es una comunión tanto natural, personal, perdón, como una relación también con los hermanos, y ambas confluyen en la madurez, porque es necesaria ambas relaciones para mi madurez. Se requería que al yo mantener mi comunión, o que cada uno de los corintios tuvieran comunión con el Señor, pues ellos también iban a tener comunión los unos con los otros. Eso es lo que sabemos. La iglesia es el ámbito donde todos los hijos de Dios, cada uno mantiene una comunión directa con el Señor. Ojo con esto, hermanos, porque es muy importante. En el ámbito de la iglesia, en el ámbito de los hermanos que se congregan, cada uno de nosotros debemos estar preponderando para que cada uno de los hermanos entre en una relación directa con la cabeza, para que cada uno de los hermanos cuide esa relación íntima con el Señor, para que cada uno de los hermanos avance en su comunión íntima con el Señor, porque de esa realidad depende mi realidad y mi comunión con los hermanos. Esto yo creo que lo debemos de tener claro. Usted está allí reunido con los hermanos, usted tiene relación con los hermanos, siempre esté pidiéndole al Señor que sea usted un instrumento para motivar al hermano a que tenga una comunión mayor con el Señor, para que ese hermano crezca en esa comunión. Y entonces cuando Pablo está aquí, está hablando de esa comunión en Cristo. Veníamos hablando en el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, porque fuimos llamados a eso, fuimos llamados a tener una comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Aquí no es el cuento de, no, el que tiene mayor comunión con el Señor es el pastor. Eso no existe acá en nuestro medio, ustedes saben que no. Usted está llamado a tener una comunión íntima cada vez más profunda con el Señor, porque usted es un llamado a la comunión. Y Pablo está diciendo eso, ¿no? Y él en el versículo 9 dice esto, dado que él va a afrontar el primer problema de que él se da cuenta de lo que está pasando allá en Corinto. Vamos a ver cuál es ese primer problema. Si usted ha leído la carta a los Corintios, usted se va a dar cuenta que es a partir de este momento que Pablo comienza a tratar sobre el primero de los muchos problemas que había en la iglesia en Corinto. ¿Y cuál es el primer problema que se da cuenta y se entera Pablo de que algo estaba pasando en Corinto que iba justamente en detrimento del aumento de la vida espiritual en los santos? ¿Y cuál era ese problema? Que en lugar de estar unidos en esa comunión que todos tenían, porque todos estaban en Cristo, los corintios comenzaron a manifestar divisiones. Había divisiones en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado división? A ver, yo le digo que yo llevo en mi caminar con el Señor más de 30 años. En mi vida yo he visto por lo menos, o me han tocado por lo menos a mí, me ha tocado una división, una gran división. Y dos divisiones diría yo. ¿Cuántas divisiones usted ha experimentado, hermano? Piense en eso. División en el cuerpo, con los hermanos que usted venía caminando. De repente se formó un problema. Usted era una persona que estaba congregándose con los hermanos y de repente oyó que un líder tuvo un inconveniente con otro líder hermano. Se presentó un choque, se presentó un conflicto y de repente uno salió y salieron un poco de hermanos detrás de él y otros se quedaron con el otro hermano. A veces nosotros podemos quedar en un lado, quedar en el otro lado o quedar en el centro sin saber para dónde coger, porque finalmente usted sabe que son tan hermanos los unos como los otros. Usted comienza a decir, oiga, y yo, entonces, ¿para dónde me voy? Para los de acá y los de acá. Y generalmente después de una división se crean problemas entre los hermanos que antes se conocían, que antes se abrazaban, que antes
cantaban juntos, que antes buscaban al Señor juntos, después esos hermanos, después de una división, ya no se pueden ni ver. Yo no sé si usted ha experimentado eso, y qué terrible que es eso. Yo, como lo viví, yo sé que eso es muy terrible. Entonces, Pablo les insta a estos hermanos, por ahí alguien levantó una mano, la hermana María Gladys. Buenas noches, hermana. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, lo que está exponiendo hermano Carlos me da como pues una sensación, sí, de que todos hemos pasado por esas situaciones de división y exactamente la que está, perdón, describiendo me ha tocado. Y de verdad que pues uno no sabe a veces para dónde cojo, si voy para allá, si voy para acá, y lo que piensa uno es a quién complazco, si a Dios o al hombre, ¿sí? Entonces, allí me hago la pregunta, ¿es falta de madurez entre los hermanos el causar esa división y que se presenten esos problemas así de esa manera? Bueno, muchas gracias, hermana Gladys. Eso es lo que vamos a estar tratando justamente ahora con lo que pasó en Corintios, con lo que pasó con los corintios. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Fue falta de qué? ¿Falta de enseñanza apostólica? No, no era falta de enseñanza, ¿no? Porque Pablo les estaba diciendo a ellos que él les había entregado porque fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, que no les faltó nada, dijo Pablo. O sea, Pablo como apóstol entregó todo su depósito. O sea que no era un problema de la enseñanza, no era un problema o un error, sino que vamos a ver qué fue lo que pasó allí en Corinto. Porque Pablo les va a estar con esa autoridad apostólica. ¿A qué les va a estar Pablo? Vamos a leer entonces del versículo, vamos a ver del versículo 10 al 12, porque ahí se va a estar tratando el tema. Que un hermano me lea, por favor, Primera de Corintios, del 10 al 12. Capítulo 1, ¿no? Estamos en el capítulo 1, versículo del 10 al 12. Dice esta, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. A ver, muy bien, muchas gracias, hermano Adelmo. Presta atención, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo, qué es lo que le manda a decir en esta carta a los hermanos de Corinto, a los corintios, qué es lo que les está diciendo. Fíjese que Pablo hace un ruego. Él es apóstol y él no manda una imposición, ¿no? Pablo podría decir, les ordeno, vamos a decirlo en esos términos, por haber sido el fundador, el que tuvo la posibilidad de establecer la iglesia en Corinto. Pero Pablo no usa esos términos porque él sabe que la iglesia no es de él, a pesar de que él fue el que la fundó. Oh, si esto lo entendieran muchos hermanos hoy. Si esto, así se han originado muchas denominaciones, ¿no? Muchos grupos, muchos han comenzado con un hermano que fundó, que la estableció, y ese hermano se considera que es el hermano, como decía alguien ahora, como el hermano más importante, y generalmente pues ese hermano alrededor de él se va forjando algo, o una institución, una denominación, un grupo alrededor de su fundador. Pero fíjese que Pablo, aunque fue el fundador, ni estaba Pablo allí en Corinto. ¿No les parece a ustedes interesante? Generalmente el fundador está allí, se mantiene allí, el que establece la iglesia está allí, pero Pablo ni siquiera estaba allí en Corinto. Él dejó su depósito apostólico y se fue a seguir con su trabajo. Él no dijo, bueno, aquí la iglesia a mí me van a obedecer,
porque yo fui el que fundé esta congregación o esta iglesia aquí en Corinto, yo soy el responsable y yo soy el que me tienen ustedes que obedecer en todo. No, él manda un qué. Él dice un ruego, hace una rogativa. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cómo comienza Pablo a afrontar el problema de la división en la iglesia de los Corintios? Según lo que Pablo está diciendo, entre los hermanos no deberían existir divisiones. ¿Por qué? Porque él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque Pablo entiende que los hijos de Dios deben estar y permanecer perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer según la mente de Cristo. Yo voy a leerles este pasaje del versículo 10, se los voy a leer en otra versión de la Biblia, no en la versión Reina Valera 1960 que nos acaba de leer el hermano, sino en la versión de 1960 que dice de la siguiente manera, dice de la siguiente forma: hermanos, os ruego por el nombre del Señor Jesús, el Cristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes seáis perfectos, unidos en un mismo entendimiento. En otras versiones dice mente y en un mismo parecer. Ojo que en esta versión dice antes que seáis perfectos. ¿Ustedes se acuerdan alguna vez que yo les dije que cada que encontráramos la palabra perfección, ¿a qué palabra la deberíamos de equiparar? ¿Alguien me dice a qué palabra, cuando hablamos de perfección en la escritura, a qué palabra la deberíamos de equiparar? A ver allá en la presencialidad, en la presencialidad de la sala. Estaba mi hermano hablando del tema de la perfección, es madurez. Mi hermano, es lo que he conocido. Palabra perfecto es madurez, conocimiento. Sí, señor, sí, señor. Cada que en la escritura estamos hablando de perfeccionamiento o de perfección, la palabra a la cual debemos de equipararnos es a la palabra madurez. Entonces, si yo introduzco la palabra de madurez en vez de la palabra perfección, lo voy a leer. Ahora introduciendo, haciendo el cambio de la palabra. Hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes seáis maduros, unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. Esto ya como que nos va dando una pista. Nos va dando una pista porque nos está adelantando el apóstol Pablo que el grado de madurez entre los hermanos que se están congregando está medido por la capacidad que ellos tienen de caminar juntos, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando reunimos estas dos palabras en una misma mente, que es la que habla la Reina Valera versión 60, y un mismo parecer, estamos hablando es que todos lleguemos a tener el mismo propósito. Si todos estamos caminando en el entendimiento de cuál es ese propósito, vamos a tener menos posibilidades de que se presenten divisiones. Si todos caminamos bajo el mismo propósito. Ahora, te hago la pregunta a ti que estás en esta enseñanza. Acuérdese que vamos a estar haciendo algunas preguntitas y esas preguntas que no nos demoremos más de un minuto, porque al final vamos a dar los 10 o los 5 minutos finales para que los hermanos si quieran ahondar o expresar algo más. Pero si yo les pregunto a ustedes, santos hermanos, ¿cuál será ese propósito que nos debe mover a nosotros? ¿Cuál será?
Si Pablo está diciendo que seamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o sea, en un mismo propósito, ¿cuál es ese propósito que nos debe guiar a todos? Que cantemos las mismas canciones, que nos reunamos a la misma hora, que tomemos la cena de tal forma, que hagamos las cosas de otra forma. ¿Cuál será ese propósito que todos debemos de tener o de estar apuntando? A ver quién me dice. ¿Cuál será ese propósito que nos permite caminar teniendo claro por qué estamos caminando, cómo estamos caminando? A ver, la hermana María Ramos. Pues yo diría que reflejar a Dios en nuestras vidas, que Dios nos ayude a reflejarlo en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias, hermana. Sí, señor, tiene que ver con eso. Muy bien. ¿Alguien dice algo más? A ver, la hermana Sami. Buenas noches, hermana Sami. Hola, buenas noches, hermanos. Llegar al pleno conocimiento del Señor Jesucristo. Llegar al pleno conocimiento del Señor Jesucristo. También, sí, señor. Allá en la sala, el hermano Wilson Alberto. Hermanos, pues bueno, este tema me parece a mí que es como mi plato preferido. Ese es mi chicle. Yo he tenido demasiadas situaciones con hermanos y ver también muchas cosas muy tristes. Hablaba en una ocasión con un hermano de local bíblico este versículo y él me respondía, ya siendo el hermano con 30 años en el Señor, me decía, hermano, eso es imposible que en este tiempo todos podamos hablar una misma cosa los cristianos en una ciudad. Eso ya en este tiempo es imposible. Y eso es casi lo que las personas cristianas o hermanos ven no tan fácil. No es fácil realmente poder que caminen los hermanos porque hemos sido afectados de alguna manera para que estemos finalmente divididos. Porque el problema aquí de la iglesia de Corinto, veo yo que uno decían que eran de hombres de Dios, Pablo, Pedro, Apolos y los más cristianos más consagrados de Cristo. O sea, el problema no eran doctrinas falsas, porque ninguno de ellos tenían falsas doctrinas. No habían malos testimonios en estos varones que son nombrados acá. El problema era que yo me congrego con el hermano Pablo, pero no me quiero reunir con los hermanos que se reúnen con Apolos. Y los de Apolos decían lo mismo. Entonces, lo que nos estaba realmente viviendo era por nuestra inmadurez, porque por eso dice que el versículo 9 fuimos llamados. Hay un llamado a la comunión con su Hijo. O sea, si el creyente no entiende esto, si no entendemos esto, estamos llamados a una comunión con el Hijo. Y eso es lo que nos permite poder todos hablar una misma cosa, tener una misma mente y un mismo parecer, porque se nos dio una mente. Corintios 2:14, que lo vamos a leer después, donde se nos dio una mente, y eso nos lleva a que si todos morimos a nuestro yo y nos movemos en esa mente que se nos dio, vamos a poder hablar una misma cosa. Me disculpa que de pronto me pasé del minuto. Gracias, hermano Wilson. Sí, señor. Un minuto. Está bien. Vamos a escuchar otro comentario. A ver, por aquí hay un Marta, número 2. Marta Agudelo, Carlitos alzó la mano. Alcides de Jesús está de segundo. ¿Ya? ¿La hermana Marta? Sí, hermanitos. Pablo pues está exhortando a los hermanos por la autoridad del Señor Jesucristo a unirse en un mismo sentir, a unirse en un mismo parecer, para así eliminar las divisiones. Amén, hermana. El hermano Alcides. Sí, mis hermanos, muchas gracias. Vea, diría yo que bajo el consejo que el apóstol Pablo dio allí a los corintios, que esa palabra es para nosotros también como iglesia de Cristo que somos, diría yo que el propósito aquí del apóstol Pablo es que nosotros permanezcamos unidos, inicialmente unidos, como hermanos en Jesucristo que somos, como una unidad en el Señor, que somos una sola iglesia, ¿cierto?
y que permitirle al Señor Jesucristo que vaya haciendo la obra en nosotros hasta llegar a la estatura, un varón perfecto. Muy bien, hermano, muy bien. Yo creo que con estos ejemplos ya podemos unir entonces el sentido. Los hermanos Carlitos, hay dos manos levantadas. Sí, pero pues vamos a porque nos podemos ir diluyendo en tantas respuestas, claro que sí. Vamos a unir lo que han dicho hasta ahora los hermanos, que creo que es la clave. ¿Cuál es ese propósito entonces? Habla de una misma mente y un mismo parecer. Si unimos lo que están diciendo los hermanos, para que lo tengamos clave, esa misma mente y ese mismo parecer están relacionados al propósito que Dios tiene con cada uno de sus hijos. Y si todos tenemos en cuenta cuál es el propósito al cual Dios nos ha llamado, pues vamos a tener como menos probabilidades de que se presenten inconvenientes en nuestro caminar, entendiendo que van a haber diferencias entre los hermanos. ¿Cuál es ese propósito? Los hermanos lo dijeron: que Cristo sea formado en mí. Oiga esto, eso lo dijo una hermana, que Cristo sea formado en mí. Y la otra parte, que por esa formación del Cristo en mí haya una manifestación o una expresión viva de ese Cristo en mí. Las dos cosas, que Cristo sea formado y que Cristo sea manifestado. Bendito sea el Señor. Si eso está pasando, si eso está ocurriendo y si todos tenemos la mente en eso, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que están ocurriendo tienen que ver con eso. ¿Alguien dejó una manito levantada? El Francisco Javier. ¿El hermano Francisco Javier? ¿O se quedó levantada? Ok. Sí, quedó hermano Carlos, disculpe, ya la bajé. Ah, bueno, ok. ¿Estamos claros, hermanos? Todo el proceso que nosotros estamos viviendo con los hermanos, procesos difíciles, procesos conflictivos, procesos de choque, procesos de no entendimiento, procesos de acercamiento, procesos de reconciliación, procesos de perdón, procesos de acompañamiento, tiene que ver todo eso con el Cristo que se está formando en mí y cómo ese Cristo, si se está formando en mí, tiene que expresarse y manifestarse. Entonces, si todos decimos y entendemos, bueno, Dios me ha permitido reunirme con estos hermanos, no sé usted con quién se está reuniendo. Esto que Dios está formando en medio de nosotros tiene que ver con el Cristo que está siendo formado en mí y cómo yo estoy expresando ese Cristo en medio de mis hermanos y en medio de mi vida, por supuesto, en medio de lo que yo hago, en medio de lo que estoy haciendo, en medio de mi funcionamiento diario. Entonces Pablo estaba diciendo, si tenemos todos, hablemos ese mismo lenguaje, está diciendo Pablo, no estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El mismo parecer tiene que decir, claro, si yo sé que estamos en esto, hermanos, que tenemos que caminar juntos. Hay hermanos con los cuales yo tengo un mayor acercamiento. Hay hermanos con los que yo no quisiera tener tanto acercamiento. Hay hermanos que yo no quiero verlos. Eso pasa. Pero ¿cómo manejo eso? ¿Cómo manejo eso? Porque si Dios ha permitido que nos reunamos y que compartamos nuestro caminar espiritual, porque estamos compartiendo el caminar espiritual, nos vamos a encontrar con diversos tipos de pareceres. Y vamos a tener problemas y vamos a chocar. Eso se va a presentar, ¿no? A menos que usted no tenga una verdadera vida de iglesia, a menos que usted solamente sea un asistente que va, escucha, se sienta y apenas termina la reunión, ¡pum!, se va. Si eso pasa, pues tú eres un desconocido. Tú no eres una persona que nadie conoce. Ojo con eso, que ahora vamos a hablar un poquito de eso.
La propuesta de Pablo es que si hay hermanos que están creciendo, si hay hermanos que están avanzando, si hay hermanos que están entendiendo de qué se trata, la propuesta de Pablo es que haya 0 divisiones, porque todos estaban en Cristo. Pablo debía insistir en que debían convivir en unidad, y esta unidad podía y debía ayudarles a alcanzar un nivel de pensamiento y compromiso que les ayudara a pensar de una manera acerca de los temas más fundamentales e importantes de la vida espiritual y la práctica en medio de su vida, de su medio. Estoy hablando de que hay cosas fundamentales que son claras en las Escrituras. Hay enseñanzas del Señor que son fundamentales, que son doctrina básica, en las cuales nosotros no hay diferencia. Hay otros asuntos en los cuales vamos a tener divergencia de formas de pensar, ¿ya? Pero eso, Pablo está diciendo, en lo que es fundamental, podemos estar todos caminando hacia lo mismo, entendiendo lo mismo. Ustedes saben que aquí en esto que está diciendo Pablo, como en otros pasajes que ya lo leímos y los estudiamos por allá en Romanos 14, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los débiles en la fe y los fuertes en la fe? Eso lo hablamos en Romanos 14. En este pasaje Pablo también nos va a aclarar, y creo que tenemos que entender algo. Él no estaba exigiendo que todas las personas en la iglesia estuvieran de acuerdo en todo con el que estuviera a cargo de ellos, ni él tampoco estaba enseñándoles a los creyentes que nunca deberían estar en desacuerdo acerca de ningún tema. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que la iglesia es la casa de Dios, y en una casa, como en una casa de familia, hay varias edades espirituales. Sabemos que en la casa de Dios hay distintos niveles de madurez espiritual. Están los fuertes en la fe y están los débiles en la fe. Eso lo dijo Pablo cuando le estudiamos Romanos 14. Y por lo tanto, hay ciertos temas en los que no hay un acuerdo generalizado, sobre todo cuando son temas periféricos, ¿no? Periféricos. Hay muchos asuntos que se presentan en los hermanos, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Para poder ponernos de acuerdo, tenemos que estar orando, estar unidos en oración, pidiendo a que el Señor nos permita a nosotros también ceder en ciertos aspectos que no son fundamentales, ¿no? En ciertos aspectos que hacen parte de lo que el Señor está forjando en nosotros y nos está enseñando. Quisiera ser pues bien explícito en eso, porque no falta que en algún momento, por decirles algo, en algún momento un hermano diga, aquí cómo es que se están tomando ustedes la cena, la están tomando con vino o con zumo de uva, la están tomando con pan sin levadura o la están tomando con pan leudado. Oiga, eso ha traído divisiones en la iglesia a través de las edades. A través de las edades, las cuestiones de forma han generado muchos problemas en la iglesia. Uno de los primeros problemas en la iglesia por el pan, por la comunión, las tuvo Lutero con otro reformador. Imagínese usted, Lutero, que fue el hombre que Dios usó para traer la gran reforma protestante que se conoce así en la historia. Y Lutero tuvo problemas porque un hermano le decía que se debería de tomar la cena así y él consideraba que no, que se debería de tomar así, y tuvieron primera gazapera, como diríamos nosotros, y no se pudieron volver a reunir ellos dos por asuntos que no son tan trascendentales. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermanos, y eso pasa, eso pasa. Cuando usted llega a un grupo donde todos lo hacen de una misma manera y fueron enseñados de la misma manera, bueno, pues no hay problema. Pero supóngase que usted llega a otro a compartir con otros hermanos y hacen eso mismo, pero de otra manera. Usted ya eso no está bien. Tenemos que tener cuidado con eso, porque por asuntos que son externos de forma, grandes divisiones han ocurrido en la iglesia.
Ahí les estaba mencionando uno de los tantos que pueden haber. Ahora, Pablo no les estaba diciendo que todos debían de uniformarse y tener la misma opinión, porque ese es el otro problema, ¿no? Nosotros creemos que la uniformidad es una señal de madurez, o sea, todos tenemos la misma opinión. No, lo que Pablo les está invitando es a lo siguiente: pase lo que pase, suceda lo que esté sucediendo, en esos asuntos periféricos, porque no estaba hablando de los asuntos fundamentales, a pesar de que esos asuntos, ustedes están en el avance hacia el Señor, ustedes están en un proceso de santificación, en la medida que ustedes entienden más profundamente y tienen la vida del Señor más profundamente arraigada en ustedes, pues ustedes deben de permanecer unidos. Mientras, como dijo el hermano, creo que un hermano dijo eso, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque hay una medida. Y un varón perfecto, cuando hablamos de un varón perfecto, es un varón maduro, o sea que ya no usted, esas cosas lo desenfocan en su vida y en su caminar con otros hermanos. El hecho de que haya un desacuerdo no tenía por qué significar que debía de haber una división, ¿no? No, yo estoy de acuerdo en que nosotros acá vamos a cantar de esta manera. Otros dicen, no, nosotros vamos a cantar con instrumentos. Otros dicen, no, sin instrumentos. Y se forma una agazapera y se separan los unos, los que tocan con instrumentos, y se separan otros, los que tocan sin instrumento. Eso ha sido problemas de división en la iglesia a través de la historia. ¿Usted cree que eso es una razón fundamental para dividirse del Cristo que estamos unidos? ¿Que estamos unidos? ¿Que eso es una razón poderosa para que usted sea parte de otros hermanos? Vaya, así como esas, hay otros asuntos que son periféricos. Ah, bueno, que si a usted una persona ya le viene a decir, no, Jesús no es el Hijo de Dios, ah, bueno, eso sí ya, la misma Biblia dice, ¿no? Más adelante, ojo con aquellos que se infiltran en las reuniones y que entonces a través de sus enseñanzas los quieren desviar del propósito. ¿Y cuál es el propósito? Vuelvo y se lo repito, que Cristo sea forjado en mí y que yo pueda expresar esa vida. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Vamos a tener desacuerdos? Sí, vamos a tener desacuerdos. Si hay libertad, dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si hay libertad, pues vamos a tener a veces cosas donde no nos vamos a encontrar, donde yo lo entiendo así y usted lo entiende así y se va a generar un desacuerdo. Pero quiero recordarle esto: desacuerdo no es sinónimo de división. Desacuerdo no es sinónimo de división, sino que a lo largo de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, los muchos desacuerdos han generado muchas divisiones, muchas congregaciones diferentes, muchas denominaciones diferentes. ¿Estamos, hermanos? Ahí vamos. Pablo está poniendo a Cristo como el estándar a seguir tanto en pensamiento como en propósito. Como quien dice, Cristo es nuestra meta. Ese es mi propósito. A medida que cada persona, usted que está allí, hermano, ¿usted cuántos años lleva en la vida en el Señor? Si uno lleva mucho más de vida en el Señor, pues se supone que cada vez me estoy pareciendo más al Señor, ¿no? Porque me he pasado mi vida caminando con el Señor, comiendo del Señor, alimentándome del Señor, viviendo en el Señor. Y si yo estoy caminando en el Señor, pues me estoy pareciendo cada día más al Señor, a menos que yo esté con Él, pero no esté participando de Él. A medida que cada persona comienza a parecerse más y más en Cristo, en la medida que todos vamos madurando en ese proceso de transformación o santificación, todos acabaremos alineándonos mucho más entre sí. ¡Ah, qué maravilla! Nos vamos a ir alineando, hermanos, vamos a ir entendiendo. ¡Ay, este hermano dice, no, cuando el Señor venga, vendrá antes de la tribulación! Otro dirá, no, el Señor viene en medio de la tribulación. Otro hermano, el Señor viene después de la tribulación, es la segunda venida de Cristo.
eso ha generado divisiones en la iglesia. Unos que se llaman los pretribulacionistas, otros los que se llaman mesotribulacionistas y otros que se llaman posttribulacionistas. Y han generado divisiones y no se quieren ver los unos a los otros porque el uno piensa que el Señor viene antes, el otro piensa que el Señor viene en medio, el otro dice que el Señor viene después. Esa no es una doctrina central, hermano. Esa no es una doctrina central. Hay doctrinas centrales, hay doctrinas periféricas, pero hay hermanos que entienden así. Y si yo oigo un hermano que me habla de que el Señor viene aquí y el otro dice que esto, pues, es motivo para que no volvamos a caminar juntos, es motivo para que no nos volvamos a ver, es motivo para que no nos dirijamos la palabra, es motivo para que yo mate al hermano en mi corazón. Hermano, y eso ha pasado a través de la historia de la iglesia. No digo que eso sea nuevo, eso ha pasado a través de la historia. Cuando nosotros vamos alineándonos más en el propósito, ya dijimos cuál es el propósito, ¿sabe qué va a pasar? Las diferencias de opinión comienzan a pasar a un segundo plano en esos temas periféricos. Y el tipo de concordancia, el tipo de unidad, el tipo de comunión se va a intensificar más. La hermandad va a ser cada día más profunda. Mucho más profundo ese caminar los unos por los otros. Te voy a decir una cosa. Cuando el Señor venga, te voy a preguntar a ti. El Señor te va a llamar a ti, te va a decir, bueno, entiendo que tú tomabas no tomabas jugo de uva, sino que tomaste vino. Apártate de mí, hacedor de maldad. Te vas para los que están a la izquierda. Ustedes, señores pentecostales, yo ya vengo por los pentecostales. No, yo vengo por los bautistas. No, yo vengo por los presbiterianos. Yo vengo por los metodistas. Yo vengo por los luteranos. Yo vengo por los wesleyanos. ¿Usted cree que el Señor va a ser así la cosa? No, yo creo que vengo por los de la iglesia en casa. Por eso es que voy a venir solamente. ¿Usted cree que así va a ser el Señor, hermano Alexander? ¿Qué hubo, Carlitos y hermanos? A ver, yo estoy viendo allí algo bien interesante porque pues no veo que Pablo esté como censurando la parte pues de la participación o lo que se llaman disensiones, porque son necesarias. Él lo que está enfatizando allí es que ojalá no se llegue a la división, porque fíjate que lo que estás diciendo, eso enriquece la iglesia, o sea, cuando están esas diferentes interpretaciones, pues es una iglesia viva, donde el Espíritu Santo no está homogenizando su palabra como si fuéramos todos con una misma alma, el alma es diferente, y claro que se van a presentar ese tipo de disensiones. O sea que eso enriquece, porque pues en las partes donde no te dejan participar, donde la estructura piramidal, solo el que habla ya es el que tiene la palabra, pues no se dan esas cosas, todo el mundo acepta lo que se dice. Entonces yo veo aquí la intención de Pablo de eso, ¿no? Como diciendo, sí es necesario que discutamos y hayan, pero que eso no vaya a causar división. Entonces pienso que aquí nos está enseñando la palabra que sí es bueno cuando estemos reunidos, que se manifiesten todas las posiciones, ¿no? Y llegar a un acuerdo. O sea que sí se puede seguir caminando con desacuerdos sin que haya una ruptura. Amén. Por ahí la hermana Agudelo está diciendo que el Señor va a preguntar cuando lleguemos a la presencia de Él es, ¿qué trajiste de mi hijo? Y sabes también qué va a decir, ¿qué expresaste de mi hijo? ¿Qué tanto expresaste de mi hijo? Ah, eso sí es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué trajiste y qué expresaste? Y yo pienso que estamos nosotros avanzando hacia esa madurez y tenemos que ir entendiendo esto. Pablo más adelante por allá en 1 Corintios 11 dice que es necesario que hayan divisiones o que se presenten esos problemas porque es necesario que se manifiesten los aprobados. Ah, eso también va a decirlo Pablo más adelante. O sea, se están presentando circunstancias en asuntos que no son tan trascendentales, pero es necesario que se presenten esas situaciones para ver cómo es que nosotros encaramos en Cristo todas esas situaciones, no en el nombre suyo, sino en Cristo, cómo yo afronto esa situación. Pablo
dijo que no debería de haber divisiones. O sea, una división donde yo me aparte del hermano y ya no lo pueda volver a ver, eso no debería de pasar en mi corazón. Porque acuérdese que separarse de un hermano y decir, no, yo no quiero volver a ver este personaje, eso en la Biblia equivale a un asesinato. Usted no lo mató directamente, pero lo está matando en su corazón, y dice el Señor que eso tiene un juicio. Y eso ha pasado en la historia de la iglesia, ¿no? A mí me han matado muchas veces en muchos círculos. Y creo que a cualquiera de nosotros, no, uy, ese Wilson, no, desde que está por allá con esos gente, yo no quiero ni volverlo a ver. Es peligroso. Pablo dice que no debería de haber divisiones entre los hermanos. Dice, la palabra griega división es la palabra cisma, que significa rasgadura, desgarro de una prenda, separación de las personas. Y Pablo va a decir, o Pablo da a entender que él quiera que los corintios fueran completados o unidos en lugar de distanciarse. Él va a utilizar también una palabra para eso que significa reparar o remendar, restaurar o enderezar. Esa palabra que él va a decir que sean unidos es la que se utiliza en Mateo por allá cuando se habla de las redes, de unirse, de remendar como quien teje una red, y en el ámbito médico esa misma palabra se usa para describir la unión de huesos fracturados o la separación de una articulación que está dislocada. Imagínense las palabras que utiliza Pablo. La desunión en la iglesia, hermanos, no solo es dolorosa para los miembros, sino también que deshonra a Cristo Jesús, la cabeza, y arruina el testimonio de la vida de la iglesia. ¿Cuánto daño se ha generado cuando hay hermanos que se dividen y se forman esos problemas y esas peleas? Porque yo he visto casos donde hermanos se han separado, hermanos que han caminado juntos, y el uno se ha ido por un lado con un grupo de gente y el otro se ha ido por otro lado con otro grupo de gente, y en esa división se han generado hasta problemas legales donde han tenido que ocurrir al mundo para que le solucione problemas legales con abogados, y comienzan a decir, usted me robó esto, usted me quitó esto. Imagínense el nombre de Jesucristo en medio de esas circunstancias donde se presentan esas divisiones y donde el nombre del Señor está allí en medio de todo eso, en medio de una división, en medio de una pelea, en medio del uno echándole al otro. El mundo ve eso. Mientras la petición del Señor allá antes de ir a la cruz, la última oración que hizo el Señor Jesús por sus discípulos es, Padre, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Se acuerda de esa petición, hermano? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que aunque el mundo está lleno de conflicto, de peleas, de enemistades, esto no debería de ser una característica del cuerpo de Cristo, porque ¿cómo usted va a decir hablar del cuerpo de Cristo mientras haya conflictos, peleas, riñas internamente? Eso no es una característica del cuerpo de Cristo, hermanos. El hermano Javier Sepúlveda levanta la mano. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. No me acuerdo, o sea, no recuerdo yo haber leído de pronto en la palabra, pero usted que es un hombre más letrado, no sé si eso estará. ¿Es posible que entre los apóstoles de Jesús hayan habido descontentos, desacuerdos, cosas así, más o menos? Yo me imagino que de pronto por lo menos cuando los dos hermanos pidieron que uno a la derecha y otro a la izquierda, eso puede haber sido causa de disgusto, no sé. Bueno, sí hubo un desacuerdo, ¿no? Y el desacuerdo fue válido también, no solamente ese. Los discípulos del Señor se mantenían en pugnas internas, ¿no? Eso sí lo sabemos, pero se mantuvieron unidos siempre, a pesar de las circunstancias. La discusión más que la Biblia nota de pronto a veces como compleja es la discusión que tuvo Pablo con Bernabé. Cuando Pablo fue comisionado
con Bernabé por el Espíritu Santo en el primer viaje misionero. Ellos fueron y hicieron un recorrido, y Bernabé en ese primer viaje llevó a un sobrino de él que se llamaba Juan Marcos, y este muchacho pues era un jovencito, y cuando salieron ellos, yo creo que el muchacho pensaba que él iba de vacaciones, qué rico irme con mi tío y con el apóstol Pablo, pasar unas vacaciones, rico, ¿no? Se fueron en barco y estuvieron por allá, pero cuando él se encontró las condiciones a donde ellos llegaron por allá a Salaminas, que era una isla bien compleja, llena de mosquitos, el ambiente era caluroso, todo eso, ese muchacho se devolvió, dijo, no me gustan estas vacaciones, para nada, y se devolvió y los dejó a medio camino, los dejó. Más adelante Pablo, en el segundo viaje misionero, otra vez Bernabé invita al sobrino y le dice, Pablo, listo para el segundo viaje, nos vamos, aquí estamos ya listos con Juan Marcos. No, señor, acuérdese lo que pasó con este muchachito, ¿no? Cuando nos íbamos en el primer viaje, nos dejó por allá tirados, no vuelvo otra vez a pasar por esa situación porque bastante problema devolverlo. Y dijo Bernabé, no, yo sí me voy con el sobrino. Y dijo Pablo, no, señor, no nos vamos con el sobrino. Entonces hubo un desacuerdo entre ellos dos. Conclusión, dijo Pablo, ¿sabes qué, Bernabé? Si usted quiere ir tanto con su sobrino, listo, váyase con su sobrino, pero yo me voy entonces por otro lado. Eso fue un desacuerdo que hubo entre ellos, ¿no? Pero eso no significó una división. Sí hubo un desacuerdo, pero no una división. Ok, simplemente era un recordatorio. Entonces, estábamos hablando de que aunque el mundo está lleno de conflicto, pues en la iglesia no debe pasar eso. Porque nosotros estamos llamados a someternos a la autoridad de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Pues el Señor Jesucristo. Y si nosotros miramos a Él, pues en Él nos tenemos que encontrar. Porque Él es nuestra fuente perfecta. Nosotros no estamos unidos a una fuente imperfecta, no estamos unidos a una cabeza imperfecta. Entonces la unidad en el cuerpo de Cristo es una demanda de Dios para los hijos que van saliendo de su vida natural. Porque si nosotros seguimos perseverando en nuestra vida natural, si nosotros nos mantenemos más en nuestra vieja naturaleza, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué pasa si se encuentra la vieja mía con la vieja suya? ¿Qué pasa? Se agarran ese par de viejas. Se presenta conflicto, ¿no? Va a haber conflicto, va a haber motivo de división. Entonces, la unidad en ese cuerpo de Cristo es la demanda de Dios para los hijos que van saliendo cada día más de esa vida natural. Acuérdese la palabra eclesía, ¿qué significa? La palabra eclesia, ¿qué significa? Los llamados a salir fuera. Estamos llamados pero a salir fuera ¿de dónde? Pues a salir fuera de nuestra naturalidad y entrar en la vida verdadera del Señor, que es su cuerpo. Hay una cosa muy importante que lo estuvimos hablando anoche con los discípulos, ¿no? En el discipulado. ¿Cuál es la característica primordial de la vida adámica? La vida adámica es una vida, ¿cómo la consideran ustedes la vida adámica? ¿Una vida corporativa o una vida individualista? Eso lo vimos anoche, ¿no? ¿Cómo es la vida adámica? La vida en el Adán, la vida en el viejo hombre, con su vieja naturaleza. ¿Cómo es esa vida? Egoísta. Egoísta. Hola. Súbale el volumen. Individualista. Muy bien, el hermano Harold Díaz dice. Sustentada por uno mismo, Carlitos. Sí, señor. Esa vida del viejo hombre es individualista. Al viejo hombre le gusta estar yo con yo. Y hoy justamente el cristianismo de hoy, mucho del cristianismo de hoy está fomentando, ¿qué está fomentando? Se está fomentando que hayan hijos de Dios, que vayan a congregaciones donde estos hijos de Dios están ausentes unos de otros. Y la comunión
solo está referida a un tiempo de ir y reunirse en un anonimato, oiga bien, un anonimato legitimizado por la cultura eclesiástica. ¿Qué significa eso, hermano Carlos? Ese nombre como tan raro. ¿Qué legitimizar? Ah, bueno, que para todos esa es la vida cristiana. Ir a una reunión, un domingo, un sábado, 2 horitas, estar allá en mi reunión, lo que Dios me va a dar a mí, para mí, recibo, me motivan, me energizan, me despido, doy 2 besitos a los que más se acercan alrededor de mí, chao, te vi, y nos fuimos. Y esa es la vida cristiana que hoy se está legitimando, donde se sigue haciendo preponderancia al individualismo, ¿no? ¿Quién se mete con su vida? ¿Quién lo conoce a usted? ¿Quién sabe quién es usted? En una congregación donde asisten 100 personas, 200, 300 personas, ¿quién lo conoce a usted? Donde usted solamente va y participa un ratico y se va, y entre su semana, tal vez alguna actividad que hagan por allí y listo, pero no más. Pero tú estás siendo verdaderamente conocido, hermano. ¿Te están conociendo? ¿A usted lo están conociendo los hermanos? ¿Usted está teniendo una referencia de conocer a todos los hermanos? Esto es muy importante que lo analicemos, hermanos. Yo me quedo aterrado cuando oigo esas mega iglesias que tienen dizque 500, 1000 miembros, 1200, 1500 y se reúnen cada 8 días. Hoy justamente estaba oyendo un video, estaba oyendo que la congregación en Jonesdon, en Estados Unidos, que capacidad para 15,000 miembros. Usted se puede imaginar eso, que se reúnen en un estadio para 15,000 miembros y esa es una iglesia. Y usted podrá decir, ay, qué chévere participar allí. A mí no me gustaría participar allí, hermano, porque allí yo no soy conocido. ¿Qué soy yo entre 14,999? ¿Quién soy yo en ese grupo donde ni siquiera el que predica ya cada 8 días ha de conocerme a mí? ¿Usted no le parece que eso es como algo deforme y que yo pienso que en la vida del Señor no era así? Eso no está contemplado. Vamos a seguir aquí. Estamos en el versículo 10. Versículo 11. Pasamos al 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, ustedes corintios, me he dado cuenta, me trajeron acá el comentario de lo que está pasando. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vaya. ¿Qué será este Cloé? ¿A qué le suena a usted este Cloé? Por los de Cloé. Un miembro. Era una mujer, Carlitos, una mujer. Oiga, pues, Cloé es un nombre, sí señor, hermano Alex, es el nombre de una mujer. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. A ver, los investigadores bíblicos concuerdan que Cloé era una mujer. Entonces, Cloé debe ser alguna persona, algunos dicen que es nombrada así por Pablo porque era una mujer prominente de Corinto y sus acompañantes podrían ser miembros de su familia. He sido informado por los de Cloé, o sea, por los de la familia de Cloé. Otros dicen que no, que eran tal vez hermanos en la fe que se reunían en la casa de Cloé. Me parece que tiene como sentido, ¿no? Que se reunían con Cloé en su casa. Es más, esta es la única vez que se hace referencia a esta hermana allí, a Cloé. Asumimos que es una hermana, asumimos. Entonces, ¿esta mujer era prominente? Seguramente que sí, por eso es nombrada la casa, ¿no? Por eso es nombrada ella principalmente, los de Cloé, como los de la casa de Cloé. Generalmente se utilizaba esa expresión. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué había entre los corintios? Contiendas, contiendas. ¿Qué es contiendas? Contiendas son conflictos que conllevan a discordias, disputas intensas, discusiones acaloradas. Eso está, los de Cloé
¿Dónde estaba Pablo en ese momento? Cuando le llevaron estas noticias a Pablo. Pues Pablo estaba en Éfeso. Estos de Cloé, los de la clase de Cloé, fueron a Éfeso y le dijeron, hermano Pablo, usted no sabe lo que está pasando allá en Corinto. En este momento le vamos a contar qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que se han presentado problemas entre los hermanos, hay divisiones y le vamos a explicar en qué consisten esas divisiones. Ahora, fíjense usted que Pablo va a decirnos cuáles eran los problemas por los cuales se estaban presentando las divisiones, porque en el versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, cada uno de vosotros, o sea, no está diciendo un grupito, sino que toda la iglesia estaba permeada por ese pensamiento. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otro dice, no señor, yo soy de Apolo. Otro dice, yo soy de Cefas. Y otros decían, nosotros somos de Cristo. Vaya problema. Cuando nosotros estuvimos viendo el problema de Corinto, usted sabe que Corinto pertenecía a toda la parte griega, ¿no? Y los griegos andaban inquietos en cuanto a que ellos eran amantes de la filosofía y seguramente a las escuelas de pensamiento filosóficas. Usted sabe que la cuna de la filosofía está allá en Grecia. Entonces, algunos confundían la libertad de la Iglesia de Cristo con la democracia de sus antiguas comunidades. O sea que estaban dispuestos a ser como partidos políticos o seguidores de diversos maestros filosóficos. Entonces trajeron ese modo de ver la vida, lo introdujeron a la iglesia, ¿no? No fue que Pablo, no fue que Apolo fueran los que cimentaran eso. No hay nada en absoluto que nos haga pensar que estos siervos de Dios eran los que habían ejercido, que ellos estaban ejerciendo su ministerio, influenciándolos para que dijeran, yo soy de Pablo. No, yo no creo que eso estaba pasando. Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, ni ninguno de ellos ustedes digan que, o ustedes saben que ustedes son míos, ninguno de ellos. ¿Estamos hasta ahí claros? Cosa que sí pasa hoy en día, ¿no? Cosa que sí pasa hoy en día. Yo he oído de congregaciones donde el hombre que está al frente de la congregación dice, ustedes son mis hijos y ustedes me obedecen y me pertenecen. Eso lo he oído. Pero yo creo que ninguno de los apóstoles hacía eso. Más bien era el ambiente donde se estaba presentando, que era ahí en Corinto, influenciados por los diversos pensadores filosóficos, que ellos sí tenían partido, ¿no? Uno decía, yo soy de Sócrates. Otro decía, yo soy de Zenón. Otro decía, yo soy de Aristóteles. Por eso habían escuelas, ¿no? Las escuelas platónicas, aristotélicas, socráticas. Entonces, cada discípulo de esos seguía una corriente y un estilo de pensar de acuerdo a su preferencia. Yo creo que ellos, los corintios, habían adquirido como un pensamiento de, claro, esto es como allá afuera. Aquí hay diferentes expositores, diferentes siervos de Dios que han venido aquí a Corinto y pues cada uno tiene unas particularidades y yo me considero, a mí me gusta más tal persona. Por eso es que Pablo dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo, otro decía, yo soy de Cefas. Cefas es Pedro, ¿no? Cefas es Pedro. Y otro decía, yo soy de Cristo. Bueno, cuando uno ve esto aquí, usted podría preguntarse, ¿cuál de estas posturas que está diciendo Pablo sería la correctamente más espiritual? ¿Cuál creen ustedes que es la más espiritual? Esto es una pregunta para los hermanos. ¿Cuál será la más espiritual de estas posturas? Decir, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Cuál será la más correcta? Yo de Cristo. Yo de Cristo. ¿Será? ¿Será el yo de Cristo?
Fíjese lo que estaban diciendo ellos, los que decían que eran de Cristo. A ver, hermano Germán. Pues creo que hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, ¿no? Y en qué espíritu se estaba hablando, porque yo puedo decir yo soy de Cristo, pero también en eso que estoy expresando también puede ir implícito yo no me someto a nadie. Entonces es entender que si realmente somos del Señor, pues debemos manifestar esa madurez y ese fruto y el estar dispuestos también a ser miembros los unos de los otros, como dice la Escritura. Porque vuelvo, repito, también eso pasa en hermanos que no se quieren someter a nadie y no se trata de someterse a otro porque él tenga el señorío, no, sino porque la misma autoridad también es establecida por Dios. Entonces creo que lo decían era como en ese espíritu, tal vez alguno, ¿no? Yo soy de Cristo y yo no reconozco a nadie. Bueno, exacto, te pregunto a ti. Yo estoy reunido con unos hermanos y yo digo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Y pregunta, ¿los otros hermanos no son de Cristo? Amén, todos son de Cristo. Todos son de Cristo, ¿no? Lo correcto sería decir, yo creo que los que estaban diciendo yo soy de Cristo eran más divisivos que todos los demás, porque estaban diciendo yo sí soy de Cristo y los demás no son de Cristo, son de Apolo, son de Pablo. Ojo con eso, porque a veces nosotros mismos nos volvemos exclusivistas y podemos nosotros decir, nosotros que nos reunimos aquí sí somos de Cristo, y los demás hermanos de otras partes, de otros lugares, no son de Cristo, también son de Cristo. Entonces, interesante eso, ¿no? Interesante. Habían surgido diferentes fracciones dentro de la iglesia. Se había puesto a favor un maestro en particular por encima de los otros. Ahí tenemos 4, ¿no? Pablo, Apolo, Cefas, Pablo, Apolo, Cefas, Pedro y Cristo, que era como el exclusivista. Pero lo que sí tenemos en cuenta es que cada uno se había forjado una idea de cuál era el mejor para seguir. Ustedes saben que Apolos trabajó o no directamente con Pablo, no lo dice la Escritura, pero tampoco parece que hubiera hecho nada en contra de Pablo. Apolos, lo que dice la Escritura es que Apolos era un maestro cristiano de mucho talento y bastante erudito, y dado a su similitud con la capacidad que tenía Apolo de transmitir y de oratoria, pues muchos que estaban en el ambiente de Corinto, pues podían decir, a mí me gusta Apolo, véalo cómo habla, míralo cómo transmite. Es que Apolo yo soy de Apolo. Otro podría decir, no, pues ¿cuál Apolo? Yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. ¿Y por qué soy de Pedro? Bueno, pues ¿cómo no voy a ser de Pedro si Pedro fue uno de los 12? Pedro estuvo allí con el Señor Jesús, Pedro lo vio, lo tocó. Entonces me imagino que muchos que pertenecían al judaísmo, que estaban allí viviendo en Corinto, pues estaban más cerca a Pedro, porque Pedro estaba cerca a las raíces judías. Otro decía, no, pues ¿cómo vamos a dejar nosotros a Pablo si Pablo fue el que vino y estableció? Pablo es el enviado a los gentiles, o sea que Pablo era el preferido de los gentiles, seguramente Pedro el de los judíos, y así sucesivamente, cada uno diciendo, yo soy de este, yo soy de aquello. Entonces, Pablo, ¿qué va a decir? ¿Acaso está dividido Cristo? Versículo 13. Tremendo esto, hermano, por lo que se estaban presentando divisiones. Se estaban presentando divisiones porque los hermanos estaban poniendo su mirada en los hombres que estaban trabajando para el Señor. Y los hombres que estaban trabajando para el Señor eran siervos. Pero a usted le diferencia eso de lo que pasa hoy en día. Yo soy de ¿quién? ¿Lo ha oído usted? No, nosotros vamos a donde Cash Luna, nosotros vamos donde Maldonado, nosotros vamos donde, de ese sí es un verdadero, Di Rocco. Bueno, no voy a hablar más, sino darle un, para que usted medite, ¿no? Yo sí soy de allá, yo sí soy de esto.
Cuando no es el nombre de una persona, es el nombre de una institución. Todavía hay en la historia de la iglesia, ¿no? Nombres de personas. Nosotros somos luteranos, los que siguen a Lutero. Nosotros somos wesleyanos, los que siguen a Wesley. Nosotros somos calvinistas, los que siguen a Calvino. Pregunta, ¿Calvino murió por usted? ¿Wesley murió por usted? ¿Lutero murió por usted? Eso todavía se ve y en la historia de la iglesia ha estado, ¿no? Por eso está aquí, el Espíritu Santo lo dejó. Y es lo que nosotros a veces estamos centrados o en el nombre del fundador o estamos centrados en la organización que fundó. El énfasis que esa organización tiene. Por ejemplo, nosotros somos bautistas. Otros dicen, nosotros somos presbiterianos, de acuerdo al énfasis de una organización, ¿no? No, en cambio nosotros somos reformados. Otros dicen, nosotros somos pentecostales. Y esos son los énfasis, así nos presentamos nosotros, ¿no? Como si eso fuera de mucho crédito, decir, yo soy pentecostal, no, yo soy anabaptista, bueno, todas las versiones que usted puede encontrar, porque se pone la identidad como hijo de Dios se pone en una persona o se pone en una institución. Hermanos, que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre de llamarnos a nosotros de esa manera. Que nosotros podamos encontrar solo nuestra identidad en el Cristo viviente, en el Cristo que dio su vida por ti. Que tú puedas decir, yo soy un cristiano como cualquier otro que en cualquier lugar está invocando el nombre del Señor, porque así comienza Pablo la carta, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No solamente nuestro, sino también de ellos, de ellos. Yo tan solo no soy de Cristo, hay otros que también son de Cristo, hermano, que tengo que reconocer eso. Hoy nos